No debemos tener fe a las cosas que queremos, sino a la persona que va a operar esa vida para obtener esas cosas. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar con respecto a cómo visualizar de manera correcta. Bueno, en este caso, primero tienen que entender que tienes que enfocarte en qué impacto vas a generar. Porque si tú estás teniendo un deseo tanto por el resultado y no en sí por convertirte, te recuerdo que ese es un deseo desde el ego. Porque imagínate, tú no puedes conseguir un resultado siendo la misma persona. Y eso es lo que casi la mayoría hace. Perseguir algo sin convertirse antes. Perseguir un objetivo cuando en realidad tú sigues siendo la misma persona. Y eso sería totalmente inútil. ¿Por qué? Porque tú no puedes operar una empresa sin tener las capacidades, sin ser la persona idónea que ha vivido las experiencias, que ha tenido los fracasos, las caídas, para poder aprender y mantener ese puesto. Entonces tú tienes que comprender que no tienes que perseguir un resultado. Es por eso que cuando las personas se ganan un premio, al final lo terminan derrochando y hasta terminan peor que antes. ¿Por qué? Porque efectivamente no son la persona con la capacidad administrativa para gestionar esa cantidad de dinero. Y lo que tienes que hacer en primer lugar es tratar de perseguir tu ser. Y efectivamente, esto es lo que Dios quiere siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que mantener esta identidad dentro de la adversidad. Y mantener esta identidad dentro de la adversidad se refiere a no hacerte uno cuando las cosas no salen, a no hacerte uno con las cosas negativas que ves en tu realidad, que no salen cuando tú te estás identificando como esa persona, cuando tú decides ser esa persona, cuando tú actúas como esa persona. Eso es verdaderamente tener fe. Estar viendo con los ojos de la visualización, estar viendo con los ojos de la fe. Y esto es lo que a nosotros nos conlleva efectivamente a tener esa fortaleza mental, esa reafirmar nuestra identidad dentro de la adversidad. Es en ese momento cuando Dios decide darnos lo que nos merecemos. Porque está bien, ¿no? Todos podemos ser en el momento bonito, todos podemos ser cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando todo va mal? Te empiezas a quejar, empiezas a reaccionar como tu yo anterior. Te haces uno con la situación y hacerte uno con la situación es reaccionar. Cuando yo veo adversidad en mi vida y reacciono, por ejemplo, yo veo sufrimiento, ¿no? Y reacciono como de manera reactiva. Estoy reaccionando como mi antigua versión y no como la versión que debería de ser. No como la versión que verdaderamente, no como la versión que opera la vida de mis sueños. Entonces tú tienes que reaccionar y reafirmar. Es como cuando tú estás trabajando en ser el mejor empresario, por ejemplo, ¿no? Y no ves resultados un día, no ves resultados 3 días, una semana, 2 semanas. Y dime, ¿cómo vas a reaccionar si es que tú no estás viendo resultados? ¿Cómo vas a reaccionar tú? Te pregunto. Pues vas a reaccionar como un empresario, sabiendo que hay días buenos, hay días malos y sin embargo vas a seguir trabajando. Pero si tú dices, no hay ventas y reaccionas de manera frustrante como tu yo antiguo y te quejas, pues ya perdiste, porque efectivamente estás dando vida a tu versión anterior. Y por ende estás reaccionando como él y por ende estás atrayendo más de esa vida a tu vida. Es por eso muy importante que tú tienes que saber reaccionar como tu identidad deseada. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que actúes como si verdaderamente tuvieras las capacidades. ¿Cómo actuaría esa persona en un momento malo? ¿Esta persona rompería carácter? ¿Esta persona cuando no hay ventas, cómo reaccionaría? ¿Dejaría de trabajar? ¿Se frustraría? ¿Renegaría? Pues efectivamente no, porque tienes que empezar a ver la vida con los ojos de la fe. Y ver la vida con los ojos de la fe es percibirte como la persona que tú quieres ser. Porque la percepción es la
identidad que tú tienes sobre ti mismo. Y la identidad es el autoconcepto. Y nuestro autoconcepto es la creencia sobre nosotros mismos. Y esta creencia es la que nosotros vamos a atraer a nuestra vida. Porque la vida no es como es como creemos que es. Y la principal creencia que manifestamos en nuestra vida es la de nosotros mismos. Y esa es la que determina cómo nos va a ir la vida. Si nos va a ir bien o nos va a ir mal. ¿A qué me refiero? A que si tú tienes un autoconcepto, tú te percibes a ti mismo como una persona que todo le va mal, que toda la vida que intenta algo le sale mal, pues así va a ser. Y la vida te va a alinear con ese tipo de experiencias para que tú puedas reafirmar esa creencia. Porque tú vibras en eso y atraes más de esa frecuencia a tu vida. Entonces, dicho de otra manera, si es que tú te consideras importante, la vida te va a considerar importante. Es por eso que existen personas que con el simple hecho de tocar cualquier cosa lo convierten en oro y prosperan. ¿Por qué? Porque se aman. Y si tú te amas, la vida te ama. ¿Y qué hace una persona cuando te ama? Te da regalos, te da oportunidades, te abre puertas donde antes no las veías. Y es efectivamente lo que el universo hace contigo cuando tú tienes un autoconcepto sobre ti positivo. Es por eso que la ley universal es amarte a ti primero. Ama a los demás como a ti. No dice ama a los demás más que a ti. Tienes que amarte primero. Y es efectivamente lo único que te va a conllevar a tener resultados. Es lo único. Porque si tú, en primer lugar, no entiendes, no comprendes que tienes que autopercibirte de otra manera. Y no quiere decir que solamente te vas a autopercibir cuando estés bien. De eso se trata, de mantener esa autopercepción en la adversidad, esa fortaleza mental, cuando no veas resultados en tu vida. Mantener esa fortaleza mental cuando las cosas todas se van abajo. Porque es Dios probándote. Porque podría ser Dios o podría ser el diablo, diciéndote a ver si verdaderamente tienes la fe suficiente para poder mantener esa fortaleza mental, para poder reafirmar dentro de la adversidad quién eres tú. Y es lo que te va a conllevar a que si tú demuestras quién eres, reafirmando tu identidad en la adversidad, reafirmando esa percepción sobre ti mismo y dejando de lado, ignorando la tercera dimensión, lo que ves con los ojos de los 5 sentidos, ignorando la tercera dimensión para ver con los ojos de la fe, porque entiendes muy bien que lo que ves hoy en día es una consecuencia de tus pensamientos pasados. ¿Por qué tendría que afectarte algo que simplemente es una causa, algo que ya ha sido creado en el pasado? Pues no tiene sentido seguir dándole vida, porque si tú sigues validándote con lo que ves, dices, esta es la realidad, lo vuelves una creencia, la creencia lo manifiesta, de nuevo lo ves, de nuevo lo vuelves una creencia y se vuelve un bucle. Y eso es lo que no queremos. Tienes que empezar a ver con los ojos de la fe para romper ese bucle. Pero no simplemente es visualizar y percibirte como tú. Porque tú visualizas, es como si fueras una persona que vive una persona pues en su imaginación. ¿A qué me refiero? A que tú que ves a las personas que están yéndose felices con el producto que le estás vendiendo, tú te percibes como un empresario y entonces lo que conlleva esto es reaccionar de la manera en la realidad. Pues si estás en un trabajo, ¿qué cualidades tiene esta persona? Es inquebrantable, trabaja más de lo suficiente, se queda y ayuda a los demás. Llega temprano y siempre está quedándose hasta tarde para poder dar lo mejor de sí porque es una persona excelente. Es una persona que nunca falla su palabra, siempre cumple a lo que dice. Entonces, eso es lo que tú tienes que perseguir. Perseguir, tratar de convertirte en esa persona hoy en día. Convertirte en esa persona hoy en día.
Eso es lo que buscamos. Ser esa persona en tu momento presente, viendo con los ojos de la fe. Es por eso que tú tienes que ser para hacer y recién tener. No lo que la gente quiere tener, cambiando el hacer, pero sin cambiar su ser, siendo la misma persona, sin experiencias, sin la capacidad de poder mantener ese deseo. Entonces, esto te va a conllevar, en primer lugar, a entrar en conflicto contigo mismo, porque tú vas a querer reaccionar de manera reactiva. Es como, por ejemplo, ¿no? Tú reaccionas como una persona abundante, ¿no? Tú eres, ya lo eres. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando estás percibiéndote de esa manera, existe una adversidad de tu realidad todavía, de tu realidad que es una consecuencia de tus pensamientos pasados. Si reaccionas a eso diciendo, porque a mí toda la vida, puta madre, ya, perdiste. Porque estás dándole vida a tu antigua versión. Están dándole vida a tu versión que tú no quieres ya, que quieres cambiar, que no quieres ser. Entonces tienes que cambiar su reacción de la misma manera. Eso es tener fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y para ello, pues tienes que ponerte un deseo alcanzable para tu estado de conciencia actual. Porque si te pones un deseo demasiado grande, porque si te pones un deseo demasiado pequeño, no, en primer lugar, si es demasiado grande, no lo crees posible de poder alcanzar. Y el simple hecho de pensar en eso te hace sentir mal. Porque tú no sientes, no crees, no te sientes capaz de poder lograrlo. Si es muy pequeño, no te mueve, no te da motivación, no tienes esa incomodidad. Entonces, tú, en este caso, tu deseo tiene que ser lo suficientemente grande para que te ponga incómodo y te muevas, y lo suficientemente pequeño para que te creas capaz de poder lograrlo. Es de esta manera cuando tú, al pensar en eso, al percibirte como esa persona, lo crees. Lo crees, ¿por qué? Porque para ti, en tu estado de conciencia actual, es posible eso. Entonces, el simple hecho de creer, el simple hecho de verdaderamente sentir que eres eso, lo relaciona a la fe, y la fe es una emoción positiva. Y recuerden que nosotros creamos nuestra vibración a partir de un pensamiento y una emoción. Entonces estamos vibrando en nuestra vibración, en nuestro deseo. Porque tu pensamiento, el cual es tu percepción sobre ti, más tu emoción, que es la fe, crea ese campo cuántico. Y ese campo cuántico empieza a atraer situaciones, frecuencias similares a tu vida que reafirmen quién eres tú. O sea, me refiero a que atrae situaciones y frecuencias similares por ley de atracción, porque frecuencias iguales se atraen y frecuencias diferentes se repelen. Entonces de eso se trata, de entrar en la vibración de tu deseo, vibrar como tu deseo. Pero para ello tienes que no solamente, está bien, vas a atraer las oportunidades haciendo eso. Pero si tú no tienes la capacidad de confiar en ti, si tú no tienes la confianza de sentirte capaz de hacerlo, pues cuando lleguen las oportunidades te vas a echar para atrás y no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque no has trabajado tu confianza en ti mismo. Porque tú no te mereces absolutamente nada que no trabajes. Tú te mereces todo lo que trabajas. Tú te mereces todo lo que accionas. Yo, por ejemplo, ¿cómo me puedo sentir merecedor de buena salud si no como saludable? Si duermo tarde. ¿Cómo me voy a sentir merecedor de una empresa si no acciono como tal?
Entonces, a raíz de tener un deseo lo suficientemente pequeño y lo suficientemente grande, relacionarlo a una emoción positiva, empiezas a vibrar en eso. Pero para ello tienes que accionar como tal. Tienes que accionar como la persona que opera esa vida. Porque eso es lo que da vida a la fe. Porque una fe sin acciones es una fe muerta. Porque la acción da a entender que tú tienes la creencia de poder alcanzarlo. Porque tú tienes la creencia de poder lograrlo. Porque tú tienes la creencia de que eres capaz de poder hacerlo, de que se va a dar. Es por eso que la máxima expresión de confianza es invertir. Porque si tú inviertes dinero en algo, es porque tienes la certeza de que eso va a funcionar. Porque si tú inviertes en ti, o en algo, diré, tienes la certeza de que eso va a funcionar. Si tú inviertes en ti, tienes la certeza de que lo vas a conseguir, de que eso va a ser así. Entonces, eso genera fe, la acción, más la inversión. Entonces, cuando tú puedas demostrar ante el universo, mediante la máxima expresión de confianza, que es poner el dinero sobre la mesa, es cuando efectivamente vas a empezar a tener resultados. Porque estás apostando por ti, porque confías en ti, porque confías en ese proyecto, porque confías en lo que haces, porque confías en lo que dices, porque confías en que tú lo puedes lograr. Entonces, es por eso que muchas veces dicen, lo que te busca te está buscando. Lo que tú buscas te está buscando. ¿A qué se referían? Se referían específicamente a esto que les explico. Que tú buscas tu deseo a través de accionar. Y tu deseo te busca a través de vibrar en eso. Porque cuando tú tienes un pensamiento más una emoción, se crea tu vibración. Y vibras en eso. Nuestra vibración es la suma de un pensamiento que tiene una corriente eléctrica y no una emoción que tiene una corriente magnética. Nuestra frecuencia es una frecuencia electromagnética. Al juntarse estas dos, crea nuestro campo cuántico, nuestra frecuencia, nuestra vibración. Y esta vibración es la que atrae situaciones similares a la que está vibrando. Entonces tu deseo te está buscando. Y a través tú de accionar como esa persona, accionar hacia ese objetivo, estás buscando tu deseo. Y los dos en algún momento se van a tener que encontrar. Pero todo depende de la percepción que tú tengas sobre ti mismo durante la adversidad. Si la mantienes o la haces caer. Eso depende de ti. Porque efectivamente esa es la prueba de Dios. Si verdaderamente estás totalmente convencido. Y no se trata de dudar, porque para que lo puedas conseguir no tiene que existir ni siquiera 1% de duda. Tiene que ser un estado de certeza absoluta de fe. Un estado de certeza absoluta donde no existe el miedo ni la duda. Que lo creas 100% de que va a ser así. Entonces, ten confianza en ti. Que la confianza en ti es creer que lo vas a lograr. Sentirte capaz de poder alcanzarlo. Es por eso que el primer paso es cumplir a lo que dices. Porque si tú no cumples a lo que dices que vas a hacer, ¿qué es lo que pasa? Pierdes confianza en ti y te empiezas a ver cada vez más pequeño. Tienes que ponerte la mano al pecho y cumplir, poner el deber por encima del querer. Todos no queremos levantarnos temprano, pero si te has prometido que lo vas a hacer, tienes que levantarte. Porque si no lo haces, te ves menos capaz y pierdes credibilidad en ti. Y cada vez dejas de confiar en ti. Es como cuando una persona te dice, mañana te traigo lo que te debo, mañana te traigo y no lo trae, y no lo trae, y no lo trae, y nunca lo trae. ¿Por qué? Porque está mintiendo.
¿Y qué pasa con una persona que miente? Pierde credibilidad. Y la tercera que te dice, ya lo traigo. No, no te creo. Lo mismo contigo. Mañana lo hacemos, mañana lo hacemos, mañana lo hacemos. Nunca lo haces, ya no te creo. Pierdes confianza en ti. Pierdes confianza de logro en creer que lo vas a lograr. Pierdes esa capacidad de creerte capaz de poder alcanzar eso por el simple hecho de no cumplir a lo que dices. Es por eso que si algo sale de tu boca, tienes que cumplirlo. Si algo sale de ti, tienes que acatarlo, porque de lo contrario, te empezarás a percibir como una persona que miente, que se miente a sí mismo, y por ende no te sentirás capaz de poder lograr lo que te propones. Es por eso que todo empieza en los hábitos, porque si tú no eres ni siquiera capaz, por ejemplo, de dejar de fumar, no eres ni siquiera capaz de hacer algo tan sencillo, ¿cómo piensas ser capaz de operar la vida de tus sueños? ¿Cómo piensas ser capaz de poder lograr eso en tu vida? Entonces, la única manera de poder empezar a ganar fe en ti, la única manera de poder creer que lo vas a lograr, la única manera de poder ganar capacidad, confianza de logro en ti, es cumplir a tu palabra y poner el deber por encima del querer. Porque si tú te dejas llevar por lo que sientes, si tú dejas de trabajar porque un día te sientes mal y el otro día te sientes bien y dejas de hacerlo, pues efectivamente estás siendo víctima de tu realidad, estás siendo presa de tu realidad. Y pues eso nunca se va a dejar de, nunca vas a dejar de crear eso. Porque estás reaccionando como tu versión antigua, porque estás reaccionando como la persona o tu versión que reacciona de esa manera. Por ende, creas más de esa vida. Tienes que tener una distinta reacción. Una reacción más apegada a tu versión más deseada. Porque si tú reaccionas de manera negativa ante lo negativo, vibras en eso y atraes más situaciones similares a tu vida. Es por eso que si tú te quejas, la vida va a traerte mil maneras para que tú te vuelvas a quejar y te vuelvas a quejar, 1000 situaciones para que te vuelvas a quejar, hasta que tú aprendas a reaccionar de manera distinta ante la misma situación. Y en vez de quejarte puedas agradecer. Y al agradecer vibras en gratitud y atraes otra situación a tu vida, con el simple hecho de reaccionar de manera distinta ante la misma situación. Para dejar de crear una situación, tienes que reaccionar de manera distinta. Y para que esa vida se mantenga en tu vida, tienes que reaccionar con esa misma percepción ante la adversidad, sostenida en el tiempo, sostenida a lo largo de un determinado tiempo con el 100% de fe, donde no existe el miedo ni la duda. Bueno chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios, apóyenme con un like y suscríbanse. Chao.